bloque, 4 economistas con miradas diversas. Hernán Lacunza, de la consultora Empiria. Hernán, gracias por venir. Fue gerente general del Banco Central. Gastón Rossi, gracias por venir, Gastón. Viceministro en épocas de Martín Lustó, en primera gestión de Cristina. Fabián Amico, del grupo Luján Circus, un grupo en homenaje, ¿no?, el nombre a unos economistas keynesianos allá a principios de siglo pasado. Y Gerardo de Santis, gracias a los dos, de la Universidad de La Plata. Muy buena revista Entre Líneas. ¿Diagnóstico, Hernán? Me parece que el gobierno está reconociendo que tiene un paciente obeso en la economía, que está excedido en grasas, que le recomienda, digamos, devaluar es sincerar, devaluar es reconocer que estoy gastando, que estoy fuera de mi equilibrio. Nunca es una decisión simpática, siempre los costos son inmediatos, los beneficios son inmediatos. Uno lo puede hacer de manera gradual, como lo venía haciendo, lo puede hacer de manera más violenta. Me parece que ahora tiene desafíos de corto plazo y desafíos de mediano plazo. Los de corto plazo son volver a recrear alguna certidumbre sobre la trayectoria del tipo de cambio. Esto como un elástico, que una vez que se corta o se suelta, digamos, el mercado tiende a sobrepasar el nivel de equilibrio. Ahí el Banco Central creo que está haciendo lo correcto, no sé si va a ser suficiente, pero es poner arriba de la mesa todas las reservas que tiene que poner y subir la tasa de interés para encarecer la dolarización o fomentar el ahorro en pesos. Vamos a ver si es suficiente, pero uno puede, a un paciente obeso puede recomendarle el régimen o puede hacerle una lipoaspiración, que es una devaluación, pero si el paciente va a seguir comiendo lo que venía comiendo, va a seguir gastando lo que venía gastando y va a seguir exigiendo al Banco Central la emisión que le exige 100.000 millones de pesos por año, dentro de 3 meses el paciente va a estar otra vez excedido. Con lo cual, secuencialmente no fue lo mejor hubiera sido primero hacer algo contra la inflación, segundo reconocer el atraso cambiario para poder anclar expectativas y disciplinar hacia dónde vamos. Fabián, ¿coincidís? La verdad que no, lamentablemente, porque es un diagnóstico bastante mayoritario el que comentaba él recién. Pero a mí me parece que hay un problema cambiario, hay un problema de divisas, efectivamente, pero tiene diferencias importantes con lo que pasó en los 30, 40 años del Stop and Go. Tiene mucho más que ver con la cuenta de capital que con la cuenta corriente. Si uno mira desprejuiciadamente la cuenta corriente de Argentina y la compara con los otros países de América Latina. Cuenta corriente son dólares, comercio exterior, turismo, utilidades, dividendos, turismo, servicios. No las inversiones, ¿no? Esa parte se ha comportado muy en línea con lo que pasó en América Latina. Incluso Argentina es el último de los últimos países en entrar en una tendencia deficitaria a cuenta corriente, digamos. En ese sentido, claramente Brasil no tiene problemas cambiarios y tiene un déficit de cuenta corriente. Ningún país de esos tiene un problema de corrida cambiaria y tienen déficit de cuenta corriente mucho más abultado. La otra discusión y el otro diagnóstico es el problema del tipo de cambio real. Ahí la visión que subyace... Pero cuando decís el problema por la cuenta capital, que es los dólares que la gente atesora, bueno, a eso voy. Y los dólares que no entran. Claro, los dólares que no entran y que no entran básicamente porque toda la periferia, no solo América Latina, toda la periferia ha utilizado las bajas tasas en el centro para propiciar operaciones de carry trade y permitir que ingresen capitales, básicamente. Y eso ha permitido financiar estos desequilibrios de cuenta corriente. Y Argentina ha optado, por una cuestión hasta de prejuicio colectivo, por un esquema de tipo de cambio nominal más alto y tasas más bajas relativamente. Y eso desalienta el ingreso de capitales. Entonces, digo, si eso está bien, si eso que estoy diciendo es correcto, quiere decir que el problema no está resuelto. Digamos, porque la devaluación más rápida de la moneda desalienta las inversiones en pesos. Desalienta las inversiones en pesos. Y la tasa de interés corriendo atrás no va a tener manera de contrarrestar esta tendencia. Entonces yo insisto, es un problema de rendimientos nominales que tiene que ver con los diferenciales de intereses que, junto con la devaluación nominal del tipo de cambio, no tiene relación con la inflación, no tiene relación con el gasto. La economía hoy argentina tiene niveles de utilización de la capacidad de los más bajos de los últimos 5, 6, 7 años. O sea, no tenemos un problema de economía recalentada. No hay nada de eso en el horizonte. Entonces, y en términos fiscales, esto es interesante también decirlo, Argentina se comporta en términos de su resultado fiscal primario y financiero exactamente en el promedio de América Latina.
0, algo de déficit primario, 2 punto algo de déficit financiero. Ese es el promedio de América Latina. Y no hay ningún problema de corrida contra el dólar en América Latina. La diferencia está en esto que me parece que estoy marcando, que es los rendimientos diferenciales de intereses. Vos lo decías claramente. Si yo gano en dólares 70% en un año y en pesos gano 20, voy al dólar. ¿Gastón? Sí, bueno, voy a seguir discrepando para no alterar la secuencia. Con los dos. No, especialmente con lo que planteaba Gerardo. Yo creo que, digamos, el proceso evaluatorio, el salto evaluatorio que el gobierno rezó implementar de última instancia es el último eslabón de una cadena que se inicia con un ciclo de 6 años consecutivos de una inflación por encima del 20%. Esto es una anomalía en toda la región, si bien es cierto lo que planteaba en términos de la situación por parte de la cuenta corriente. Argentina no tiene opción porque básicamente eligió no financiar o emitir deuda en los mercados, con lo cual inevitablemente tiene que tener al menos una cuenta corriente equilibrada. Creo que el problema del atraso cambiario viene asociado a la falta no solo de un plan antiinflacionario, sino de que el gobierno explicite que le preocupa la cuestión inflacionaria. Digo, si yo te pregunto cuál es la única política explícita del gobierno en materia antiinflacionaria, fue el acuerdo de precios. De hecho, lo tratan como de una forma culposa, no mencionan explícitamente la palabra inflación. Con lo cual, obviamente, la magnitud del atraso cambiario era de tal fuerza que inevitablemente el gobierno tuvo que corregir. Ahora, en sí misma, la devaluación no soluciona es el primer paso que requiere de un plan macroeconómico consistente, básicamente con suba de tasas de interés, entiendo no temporales como planteó el ministro en la reciente entrevista en Página 12, sino un nivel de tasa de interés al menos reales, no negativas, que permitan estimular la demanda de pesos. Digo, en este contexto... Bueno, lo hizo hoy eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que también se corrieron las expectativas inflacionarias. Entonces, digo, cuando uno mira la tasa de interés real en Argentina fue sistemáticamente negativo durante todo el ciclo kirchnerista. Lo fue de 2 dígitos, lo fue de 3, de 4%, pero en todos los años hubo un incentivo al consumo fenomenal. Yo creo que la raíz o el germen de las penurias cambiarias actuales está en el 2010 y en el 2011. Digo, una política macroeconómica inconsistente en la cual dijo... la inflación está corriendo al 23% y el tipo de cambio se devalúa 5% y los salarios crecen en dólares 20%, a corto plazo genera una sensación de bonanza. No casualmente, Cristina ganó en 2011 con el 54% de los votos. El problema es que la fase o el rédito político del atraso cambiario es de corto plazo. Ahora estamos enfrentando, si se quiere, la etapa más antipática del atraso cambiario que culminó con la devaluación. ¿Gerardo? Bueno, yo creo que es difícil comparar la Argentina con los otros países de la región. Un poco tomando el tema de la cuenta capital, bueno, ahí hay un problema y tenemos que tener en cuenta que la Argentina todavía no ha salido de la situación de default. O sea, si bien ha mejorado en gran medida su situación respecto a la deuda, bueno, todavía queda el tema del Club de París, queda Repsol. Queda Repsol, bueno, algunos, situaciones en el CIADI que se han ido resolviendo, pero no, y me refería también a la otra cuestión de la deuda, que es la del juicio, bueno, el tema de los fondos buitre. O sea, la Argentina tiene todavía tareas para llevar adelante en el tema de posibilitar acceso al ingreso de capitales, que bueno, son problemas han sido problemas de una gran envergadura y que si bien se han gestionado muy bien en estos años y se ha logrado, bueno, que el 93% de los acreedores acepte la propuesta de la Argentina, la quita de la deuda, todavía quedan tareas pendientes. Y son tareas que se están llevando adelante. O sea, todavía se están arreglando problemas que tienen un origen de 10 años para atrás. Y después tenemos, digamos, hay un problema clave en la Argentina, es que es la inflación. Y ahí también es, yo diría, imposible comparar la situación de la Argentina con los otros países de la región. O sea, en estos años la Argentina ha mejorado, podemos decir poco o bastante, la cuestión de la distribución del ingreso. Ha mejorado notablemente el proceso de inclusión social. En eso se distingue, pero por lejos respecto a los demás países de la región. Yo un poco acá con Fabián diciendo un poquito en el tema, si bien concuerdo en líneas generales, digo, el nivel de consumo en la Argentina es muy alto. Vos decías hoy una devaluación exitosa, la del 2001. Bueno, pero por un defecto fenomenal, no teníamos consumidores. Hoy creo que una devaluación es mucho más difícil
No, yo digo exitosa en términos del traslado Claro, a precios. claro, ¿no? pero cuando triplicaste el dólar y se te fue a precios muy poquito de claro, eso. pero cuando uno le pone el adjetivo exitosa, bueno, digamos, no está resaltando el hecho de que en aquel momento teníamos 25% de desocupación. ¿Qué estoy diciendo? Hoy una devaluación, lograr una devaluación y que logremos cambiar los precios relativos en una economía que ha tenido, en una sociedad que ha tenido el proceso de inclusión social que ha tenido esta economía en estos 10 años, bueno, es mucho más difícil, es un gran desafío. Hay muchas más diferencias. Déjame preguntar a los cuatro sobre este punto que creo yo, supongo que coincidirán, es uno de las grandes incógnitas. ¿Cuál va a ser el traslado a precios? ¿Qué chance de éxito tiene el gobierno de que esta devaluación implique un aumento de competitividad, que es lo que se busca, ¿no? Recuperar parte del atraso. Vos decías en la introducción, Marcelo, la devaluación exitosa, no sin trauma, de 2002. El traslado a precios fue bajo, pero ahí teníamos una recesión aguda de arriba digamos, 20% en 2 años, con desempleo del 25%, pobreza del 50%. Entonces, cuando el peluquero tiene la peluquería vacía, no aumenta la tarifa. Entonces, no es el caso actual, afortunadamente. Entonces, el traslado a precios presumo que va a ser alto. Si no hacemos nada contra la inflación, todas las alquimias financieras, cambiarias que inventemos, cepo, no cepo, válvula de escape, porque flexibilizar un poquito, ¿no? Es ganar algo de tiempo, patear la pelota para adelante, cada vez incubar más presión en la olla. Ahora tenemos la presión en la olla tan alta que estamos abriendo una válvula de escape, relajando un poquito el cepo, pero si no bajo la temperatura que me está calentando, que es la inflación, que me está atrasando el tipo de cambio, mejor ¿Cómo? ¿Cómo bajar? Bueno, tengo que hacer algo con tengo que dejar de emitir a este ritmo y para eso tengo que bajar de alguna manera el déficit fiscal en un estrecho desfiladero que va a ser difícil de maniobrar. Primero, tengo un desafío de corto plazo, que es el que decíamos antes, digo, volver a brindar alguna certidumbre cambiaria. Esto es poniendo dólares, pero si las reservas me bajan de determinado umbral, voy a generar nuevas intrigas. Y subiendo la tasa de interés con un efecto en el nivel de actividad, con un costo en términos de actividad. ¿Cómo bajar, respecto a la consistencia macro de que es cómo bajar la inflación? Bueno, de nuevo estoy atado o precio de mi propia dinámica, porque para bajar el déficit fiscal tengo que hacer algo con las tarifas de los servicios públicos para poder bajar los subsidios, que como decía Aldo Ferrer, están mal enfocados, no van a los pobres, sino que van a los ricos, no son federales, tienen efectos distributivos perversos. Ahora, subir tarifas en este contexto después de haber devaluado y con cortes de luz. Exacto, y con una inflación que tiene una inercia muy importante y que le voy a dar un paso, un impulso adicional. Bueno, la chance de éxito existe, pero es mínima, porque la pericia para no equivocarme tiene que ser muy alta, ¿no? Es lo que estaba diciendo, o sea, es muy difícil, pero bueno. O sea, la cuestión... Me parece, perdóname, no, sí. No, quería decir, volver al tema de la inflación, porque, digamos, la economía argentina tiene inflación de alrededor del 20%, para no quedarnos en el número, desde el 2007. Y la emisión para financiar el déficit fiscal empezó en el 2011. O sea, creo que tenemos que ampliar un poquito la cuestión en tema de las causas de la inflación, porque si no nos quedamos con el recorte al gasto público o el recorte de la emisión. Yo creo que el tema de los subsidios hay que revisarlo y se tendría que haber hecho antes, digo, para no esquivar ese punto. Pero creo que en el tema de la inflación hay claramente un problema de puja por la distribución del ingreso. La economía argentina está casi en pleno empleo, entre comillas también. Y bueno, y esa es la cuestión. Yo creo que los problemas que hay son difíciles de resolver porque hemos llegado a un punto de actividad económica, hay un punto de inclusión social tan alto que bueno, ahora es difícil resolver esos problemas. Te diría, o también diría que es fácil, porque si recortamos el gasto, bajamos el nivel de actividad, duplicamos la tasa de desocupación, y el tema de la inflación seguramente estaríamos más cerca de resolverlo. Digo, ¿cómo hacemos para resolver estos problemas que tenemos? Digo, para usar un poco de comparación, hay muchos países en el mundo que funcionan cerca del pleno empleo sin estas tasas de inflación. Llevan años con salarios, diría que estancados. ¿Fabián? Yo coincido en parte con él con respecto al tema de la inflación, ¿no?
vos tuviste un cóctel en Argentina donde tuviste devaluación nominal del tipo de cambio en un contexto donde los precios de tus transables subían, especialmente los exportables. Haces una cuenta de almacenero, si suben los precios de tus materias primas y tu tipo de cambio sube, la presión inflacionaria es más alta. Tuviste recuperación de la capacidad de negociación de los trabajadores, el salario es el precio del insumo más difundido en la economía. Si sube de precio, se mueven todos los precios de la economía. Entonces, hay trabajos del Ministerio de Trabajo que ellos llaman densidad sindical. La densidad sindical en Argentina es una de las más altas del mundo. O sea que tenemos poca inflación considerando esos factores, no es tan alta considerando esos factores. Yo no digo que la inflación sea buena y digo se pueden hacer políticas, pero digo... ¿Es inevitable entonces? En un punto, si vos querés que suban los salarios reales en una economía como la Argentina, en este contexto histórico, con suba de los precios internacionales de tus commodities de exportación y con mejora del tipo de cambio, vas a tener una tasa de inflación de 2 dígitos muy probablemente. Ahora, si eso es cierto, el 8 pesos por dólar de hoy... Bueno, a eso voy. Poco tiempo... Si me das 30 segundos, yo digo... La preocupación, minuto y medio, si querés, la preocupación sobre el tipo de cambio real viene a cuento de que tiene que ser una variable de ajuste del sector externo. Digamos, el diagnóstico es, nosotros tenemos un problema de balanza de pago porque tenemos un tipo de cambio real atrasado. Básicamente la cuenta corriente, porque la cuenta de capital, digamos, la discusión ahí sería que los actores financieros se dan cuenta que el tipo de cambio está atrasado, pero no importa. La cuenta corriente, el tipo de cambio está atrasado. Si yo mejoro el tipo de cambio, voy a mejorar mis exportaciones y voy a favorecer la sustitución de importaciones. El problema es que no hay ninguna evidencia empírica de que eso sea así. La evidencia empírica es que la variación del comercio exterior, cuando varía el tipo de cambio, es ínfima e irrelevante en términos de política económica. Por eso yo iba al punto. La apreciación real en América Latina, la apreciación real del tipo de cambio en Brasil, en Chile... O sea, el abaratamiento del dólar. El dólar, en términos reales, ha sido más intensa en el resto de América Latina que acá y ninguno de esos países tiene este problema. Y los datos están disponibles, digamos. Entonces, digo, incluso Argentina partió de un nivel de tipo de cambio real mucho más alto que todos esos países. Y entonces... Sí. Entonces tenemos un problema estructural, primero con el tema de la estructura productiva, que no se va a resolver con el tipo de cambio. No se va a resolver con el tipo de cambio, se va a resolver con otras políticas. Y tenemos un problema de la cuenta de capital en este contexto histórico por lo que te decía antes, porque queremos tener rendimientos para las inversiones en pesos menores a los rendimientos que uno puede obtener en dólares. Entonces vas a ir al dólar. Yo no creo que vos tengas alguna inversión en pesos, digamos, considerándote una persona racional, digamos, porque el contexto te fuerza a tener inversiones en dólares. Entonces digo, ahí hay una cosa adicional que es lo de la devaluación exitosa. Hay que tener en cuenta que una devaluación exitosa es una exitosa caída monumental del salario real. No hay devaluación real exitosa si no hay caída del salario real. Eso es así. Digamos, si los salarios nominales tienen la capacidad de ajustar... El proceso de 2002 es cierto que era una economía con una elevadísima capacidad ociosa. Pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, porque si vos pudieras, como vos explicabas en un momento, ajustar lo suficiente el tipo de cambio nominal para no darle tiempo a los precios, eso implica una caída de salario real. Esto está estudiado en economía, hay una relación inversa entre el tipo de cambio real y salario real. Entonces mi preocupación es que uno quiera sacrificar los salarios reales de toda la población en aras de mejorar una competitividad cambiaria que después, en términos de la resolución del problema externo, es insignificante. Yo no digo que no haya un problema externo, no digo que la inflación no sea un problema. O sea que para vos no había atraso cambiario. En términos reales no, a menos que vos me digas que toda América Latina tiene un atraso cambiario real y eso le está provocando problemas de corridas de cambiarios y demás. Gastón. A ver, si uno mira la estructura del gasto, 2/3 del gasto es gasto rígido, salarios, jubilaciones, subsidios de ANSES. Lo que le queda para moderar esa dinámica es 1/3 restante y de ese tercio restante prácticamente la totalidad de subsidios. Uno dice, bueno, obviamente que es complejo, es antipático, se hizo con la tarifa de colectivos, al menos parcialmente en enero. Digo, si uno lo mira en términos de la lógica de la política económica, uno cree que la zanahoria debería haber sido la suba del mínimo no imponible de ganancias que el gobierno la dio entre las primarias y las elecciones para tratar de quitarle un argumento a la oposición, debería haber sido el momento para atarle algún tipo de suba de tarifas, no generalizada, pero sí claramente a los sectores de la clase media, media alta, urbana, metropolitana, que pagan tarifas irrisorias
por los colectivos, por la energía y por la electricidad. Eso con respecto a digamos, dónde hay que poner el foco en materia fiscal. Yo realmente creo que, digo, con una política fiscal, con un ritmo de crecimiento del gasto, que en los últimos años fue el 30% piso, con una base monetaria que se expandió en los últimos 3 años al 40%, digo, lo lógico es tener los niveles inflacionarios que tenemos. Me sorprendería si hubiéramos tenido niveles inflacionarios más bajos. Con respecto... ¿Qué avisorás respecto al traslado a precios de...? Mira, hay una experiencia más reciente que es el 2009, en el cual el tipo de cambio se depreció casi un 30% en un lapso obviamente más extenso de tiempo. El contexto internacional era distinto porque la desaceleración de la actividad económica fue muy acelerada, pero de forma en simultáneo con esa depreciación del tipo de cambio nominal, si uno toma el piso contra el valle, la inflación interanual pasó de 26 a 11, es decir, una desaceleración de 15 puntos porcentuales. Es decir, no es, digamos, no hay que hacer caso omiso al contexto y al manejo de la política económica. Digo, en la medida en la cual el gobierno siga sin explicitar un plan antiinflacionario creíble, lo lógico es, si yo tengo, la presidenta anunció el nivel de tasa de desempleo 6,6, que es el más bajo desde 1992, de la medición del INDEC. Es decir, en ese contexto es obvio que hay que hacer algún tipo de manejo consistente de la política fiscal, monetaria, para coordinar expectativas. ¿Qué lectura y qué pronóstico hacen ustedes de estos 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares retenidos por acopiadores, exportadores, en silo bolsa, en silos en general? Y me parece que forma parte del mismo problema. Si el Banco Central logra retomar el control del tipo de cambio y estabilizar el tipo de cambio nominal en un valor más bajo, una tasa de devaluación mucho más baja, y al mismo tiempo subir las tasas de interés, esos sectores van a liquidar los dólares. Ahora sí, responden al estímulo. Ahora, si yo soy un exportador y mi producción se valoriza el 70% al año, ¿por qué voy a liquidarlo? ¿Coinciden? Pero, digamos, los especuladores, los conspiradores presuntos no tienen ninguna chance de éxito si no tengo fundamentales, si no tengo la economía en desequilibrio. En el 2003, entre 2003 y 2007 no había especuladores porque no había ninguna chance de ganar nada. Y no había. Entonces, lo dijo Aldo Ferrer, pescadores de Río Revuelto. El Río Revuelto es la macro. Entonces, yo tengo los precios desalineados, ahí aparecen los especuladores que maximizan utilidades. Creo que tenemos que poner el foco, digamos, no coincido con mis colegas acá, digamos, la inflación, hay 190 países en el mundo, muchos de ellos en pleno empleo, que no tienen inflación. La inflación no es por los monopolios, no es por los mercados concentrados, no es por la puja distributiva, la inflación tiene raíces macro, digo, en estos países la puja distributiva es tan feroz como acá y no pasa esto. No tenemos, el déficit fiscal que tenemos es moderado, manejable, en otro país cada vez menos acá. Acá no tenemos crédito, así que no importa el nivel, es infinanciable. Ahora orilla el 4% del PBI, hay países que lo tienen, no lo podemos financiar. Y el desendeudamiento que tuvimos y que tanto pregonamos, no sé si fue voluntario o fue compulsivo. No es que no nos queremos endeudar, sino que nadie nos quiere prestar. Entonces, con ese panorama, no podemos gastar más de lo que ingresa. 6 años consecutivos desde 2009 que tenemos déficit fiscal. El ajuste viene por las buenas o por las malas. Lo puedo hacer yo coordinadamente con mi política macroeconómica, con mi tasa de interés, el gasto público, los impuestos. O viene por las malas, como está sucediendo, como la devaluación empezó cuando empezó con el blue, porque le puse el cepo, y ahora se está haciendo de manera más o menos desordenada y anárquica. No se pueden ocultar las inconsistencias mucho tiempo. La cuenta, o sea, el relojito de reservas, ¿no? Que estamos mirando todos, ¿no? Día a día. Da toda la impresión, vos decías que el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer, que es poner sobre la mesa todo lo que le piden para sostener, al menos por un tiempo, 8 pesos, 8.01, 8.02, ¿no? Y generar, bueno, algo cambió. Ahora, si ese relojito no llega a un punto en que volvemos a expectativas de devaluación, otra vez la misma historia, ¿no se corre ese riesgo? Y ¿Cuánto margen hay? Hay una fecha que es marzo-abril con el tema de la cosecha y la liquidación. Si ocurre que los exportadores liquidan, o sea, ven a este escenario, bueno, un poco lo que estaban diciendo, que es más conveniente liquidar que retener, y a partir de ahí el Banco Central empieza a recuperar o por lo menos a absorber esas divisas,
bueno, eso puede generar un cambio de expectativa, un poco lo que decía Aldo Ferrer hoy. Eso por ahí ocurre rápidamente y después ya estamos hablando de otro escenario. ¿Es un escenario que puede ocurrir? Hay un punto que es con la devaluación, el tipo de cambio real multilateral de la economía vuelve con la estructura de precios actual al nivel del 2010, al promedio del 2010. Un año en el cual hubo superávit en cuenta corriente aún sin controles a las importaciones. En última instancia, la decisión de liquidar o no liquidar, el gobierno, el Banco Central, quiere establecer como nueva referencia para el valor del tipo de cambio un valor de 8. ¿Cuán sostenible va a ser? Depende esencialmente de dos cosas. De si puede moderar el ritmo de drenaje de reservas y, en segundo lugar, de cuál va a ser la inflación en los próximos meses. Si yo no logro que la devaluación nominal se traslade en una devaluación real, en 5 o 6 meses vuelvo a estar en el punto de partida. Es decir, ¿Qué chance le das al escenario positivo? Que se traslade poco y que las reservas no bajen mucho. Insisto, a riesgo de pecar reiterativo, sin plan antiinflacionario, las chances me parece que son muy bajas. Yo creo que es importante el horizonte que fija Gerardo de abril y mayo, porque va a haber la soja dólares. Antes que eso, Marcelo, le tengo miedo a los vaivenes del gobierno, que digamos, el gobierno en los próximos 60 días tiene el dilema entre blue y reservas, porque si vuelve a cerrar el cepo, porque la página FIP se cae, el blue va a volar, con lo cual si se asusta con la caída de reservas, vamos a entrar en esta dinámica. Y no olvidemos que el gobierno, 3 días antes de relajar el cepo, limitó las compras en la web. Sí, o sea, lo ajustó más. Que a la mañana pidió que le puso un incentivo a la gente para que deje los dólares en los bancos, y a la tarde culpó a los bancos de quedarse con los ahorros de la gente. Entonces, estos mensajes que a veces parecen hilarantes, seguro que no son gratuitos, en confianza y de ir en un rumbo, tener un plan y mantenernos en ese rumbo, aunque tengamos que asumir los costos de corto plazo como los que... Por último, le voy a hacer la pregunta que les resulta antipática a muchos economistas. Vuestras tías, vecinos, ¿aprovecho esta ventana y compro dólares? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué le responde? Y a cada uno, de acuerdo a la situación particular que tenga, hay que hacerle 10 preguntas, digamos. ¿Qué piensa hacer con la plata? ¿Para qué? ¿En qué momento la piensa gastar? De acuerdo a todo eso, uno le da el consejo. Yo me dedico a la macroeconomía, ¿viste? Y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, es un problema personal de mi tía, digamos, no me meto con ella. Pero, no, digo, claramente hay gente de ingresos medianos que está comprando, y que ante toda esta situación yo creo que es muy importante, me parece, que el Banco Central, incluso si sería muy importante el intento de fortalecer las reservas, es muy importante que el Banco Central pueda fijar el tipo de cambio nominal en este contexto por un tema de expectativas, claramente, digamos. Si no, no va a rendir ninguna otra cosa de la que podamos hablar, porque la devaluación nominal del tipo de cambio genera expectativas de posterior devaluación y así sucesivamente. Gastón. Ahora, creo que la clave está en cuál va a ser la señal de la tasa de interés. Hoy, obviamente, todavía aquellos estratos con capacidad de ahorro probablemente prefieran aprovechar esta ventana, porque si comparan después de haber tenido cerrado el mercado y con la cotización del blue, obviamente es comprar. Ahora, si hay una señal de interés muy clara que hace ahorita dudas, puede ser el escenario. Coincido con Gastón. El desafío del Banco Central es convencer al público que conviene quedarse en pesos. O sea, premiarle al ahorro en pesos y convencerlo de que la tasa de evaluación va a ser inferior a la tasa de interés. En la medida que no logre eso, o que emita señales donde se perciba que la apertura de esta ventanita del cepo, relajación del cepo, es transitoria, y va a ser más difícil, porque vamos todos a correr. A los 4, gracias por venir. Estamos yendo cortos, estamos yendo. Vamos a un corte y volvemos.